Buenos días. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en que presentaremos el informe de la CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013. Saludamos a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, así como a aquellos que siguen esta presentación en las sedes subregionales de la CEPAL en Ciudad de México y Puerto España y en las oficinas de la Comisión en Brasilia, Buenos Aires, Bogotá, Montevideo y Washington. Saludamos también especialmente a todas las personas que nos observan vía Internet a través de la transmisión en directo de esta conferencia de prensa. La presentación del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013 estará a cargo de la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien se encuentra hoy acompañada por Juan Alberto Fuentes, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, que es la división responsable de la producción del informe de hoy, y Sandra Manuelito, oficial de Asuntos Económicos de la misma División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Tras la presentación de la secretaria ejecutiva, abriremos espacio para una ronda de preguntas, primero aquí en Santiago y luego en los diferentes lugares donde se transmite esta conferencia. Dejo con ustedes entonces a la señora Alicia Bárcena. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me es muy grato darles, como siempre, una muy cordial bienvenida a la CEPAL y me alegro mucho que tenemos hoy también, además de nuestros queridos colegas periodistas, tenemos aquí a los estudiantes de la Escuela de Verano y me es muy grato decirles que qué bueno que nos acompañen en esta ocasión. Quiero en primer lugar agradecer a la División de Desarrollo Económico, especialmente a Juan Alberto Fuentes y a su equipo que nos acompaña aquí. Y por cierto, a todas las demás divisiones porque ha habido una participación muy activa en la preparación de este estudio económico. Este estudio económico que vamos a presentar el día de hoy tiene, además de los aspectos que siempre traemos a ustedes, ahora hicimos también, o la división hizo un análisis muy importante porque tiene algunos capítulos en donde se analizan 3 décadas de crecimiento. Y la verdad es que estas 3 décadas de crecimiento se califican como décadas desiguales y décadas de un crecimiento no solamente desigual y modesto, sino también inestable. Y entonces, la verdad es que quisimos abordar estos temas con la visión de CEPAL, además, como les digo, de presentarles a ustedes la coyuntura económica de América Latina y el Caribe y cuáles son las perspectivas del 2013. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y por cierto, vamos a analizar un poco los riesgos de corto plazo, sobre todo en el contexto externo que se ha presentado bastante negativo. En segundo lugar, vamos a analizar los riesgos de mediano y largo plazo y sobre todo vamos a referirnos a un tema que para la CEPAL es muy importante, que es el de la productividad, ¿verdad? Que ese es el gran tema que la región tiene que resolver. Y sobre todo lo vamos a hacer desde la óptica de un instrumento muy potente que creemos es necesario potenciar, que es la inversión. La inversión que en nuestra región ha sido insuficiente e inadecuada, entonces ahí Juan Alberto nos va a hacer favor de analizar esa parte, que es una parte muy importante de la región y del análisis que hoy presentamos. Y por cierto, vamos a tener también ocasión de revisar algunas propuestas de política que la CEPAL hace. Primero que nada vamos a analizar cuáles son los riesgos que enfrenta nuestra región. Nuestra región enfrenta dos tipos de riesgos, ¿no? Unos de corto plazo y otros de mediano y largo plazo. Los de corto plazo, y en realidad son de corto plazo porque estamos ante un escenario posible en donde este superciclo de los precios de las materias primas puede llegar a un gradual, yo diría, un gradual decrecimiento. Entonces, lo primero que la región está realmente afectada y con una gran debilidad y riesgo es por su alta dependencia de las exportaciones a Europa y a China. Eso lo vamos a ver más adelante.
Segundo, porque hay un creciente déficit de cuenta corriente, ¿verdad? Justamente al disminuir las exportaciones y en cierta forma aumentar las importaciones, tenemos problemas en la cuenta corriente. También tenemos problemas fiscales serios, sobre todo en el Caribe. En el Caribe, como ustedes saben, es una subregión con mucha vulnerabilidad, tanto desde el punto de vista económico como, por cierto, ante desastres naturales y otro tipo de vulnerabilidades. Entonces hay problemas fiscales también en México y en Centroamérica y en América del Sur, dada esta dependencia en algunos países a los recursos naturales. Ahora, los riesgos y las debilidades de mediano plazo, nosotros en realidad vemos que nuestro crecimiento en América Latina o los tres grandes motores del crecimiento han sido en esta década sobre todo las exportaciones, el consumo y con menor proporción la inversión. Y estos tres motores en realidad son menos dinámicos, sobre todo el motor que depende del consumo. Y además la inversión que se ha comportado tradicionalmente, tiene un comportamiento procíclico y además está muy vinculado a la volatilidad del crecimiento económico. Y por cierto, ese es el gran tema de este reporte, que analizamos la insuficiente e inadecuada inversión, sobre todo aquella que se dirige a los sectores transables. La inversión se ha dirigido fundamentalmente a los sectores no transables, que son fundamentalmente los dedicados a la infraestructura, que no queremos decir que no sea importante la infraestructura, pero este reporte plantea la importancia de también dar un salto o ponerle atención a los sectores transables y sobre todo a lo importante que es diversificar estos sectores transables, lo que nos puede llevar a lo que nosotros hemos denominado el cambio estructural. Y otra de las debilidades de nuestra región es justamente la capacitación inadecuada de la mano de obra, ¿verdad? Y eso también tiene mucho que ver con el poco dinamismo de la productividad. Y bueno, el desafío que nosotros nos planteamos es justamente cómo podemos potenciar la inversión y la productividad, y creemos que una forma de hacerlo es a partir de pactos sociales, es decir, hoy en día en donde hay, digamos, es más importante que nunca alcanzar consensos con la sociedad, con el sector privado, y por eso aquí planteamos que uno de los pactos principales debería ser para lograr mayor inversión. Veamos cuáles son los riesgos del contexto externo y los riesgos de corto plazo. Bueno, en primer lugar, estamos muy claros que la recesión en Europa, en la eurozona más bien, continúa, la mayoría de los países están en recesión, y que también hay una desaceleración en China, lo cual está incidiendo en un menor dinamismo de las exportaciones de la región. Fíjense ustedes que nuestras exportaciones en realidad se han desacelerado en forma muy importante. En el 2011 tuvimos exportaciones en valor de 23%, en el 2012 se contrajeron bastante a 1 punto y tantos, 1.5, ¿no? 1.3. Y ahora en el 2013 nosotros vemos que, bueno, habrá un cierto repunte en las exportaciones, pero sin duda este menor dinamismo de las exportaciones es muy importante. Ha sido el canal principal de transmisión de la crisis en nuestra región. Entonces, en la eurozona se espera un crecimiento de menos 0.4 para el 2013, con grandes diferencias, por supuesto. Vemos que la percepción, por ejemplo, del riesgo y de la crisis es muy alta en España, en Grecia, en Italia y en Portugal, a diferencia del resto de los países. Y China, que es una economía que es importantísima, sobre todo para los países de Sudamérica, presenta una desaceleración importante de 9.2 que tenía en el 2011, vemos que reduce a 7.7 en el 2012, y este año se espera que va a llegar a cerca de 7.5. Entonces, este contexto externo realmente ha generado un impacto sobre todo en las exportaciones. El otro gran tema de incertidumbre que ustedes han estado dándole seguimiento, sobre todo los periodistas que hoy nos acompañan, es el tema de la política monetaria en Estados Unidos. O sea, hemos visto lo que ellos le llaman el quantitative easing 1, 2, 3, y por cierto hemos oído también, hemos escuchado como todos anuncios de que es posible que
este relajamiento de la política monetaria de Estados Unidos concluya sobre todo el próximo año. No hay ninguna garantía y precisamente hay incertidumbre. Pero lo que sí es un hecho es que se espera un crecimiento bajo de Estados Unidos y realmente lo que sí puede ser mejorado un poco es el tema del desempleo. Y obviamente esta reactivación relativa, modesta de Estados Unidos, pues ha tenido un impacto favorable, o se espera tenga un impacto más favorable incluso en las importaciones de México y Centroamérica, pero no cabe duda que este anuncio del fin de los estímulos, que no se sabe finalmente cuándo van a concluir, pues ha favorecido mucho la inestabilidad financiera y las perspectivas, sobre todo de alzas de interés en los Estados Unidos. Ahora, esto tiene repercusiones de dos tipos en la región y depende mucho del país. Sin duda tiene, en algún caso, tiene una repercusión positiva porque favorece la depreciación de las monedas de la región, que habían estado muy apreciadas, sobre todo en el 2012 y antes. Pero también tiene un aspecto, un sesgo negativo en el sentido de que las presiones inflacionarias por las depreciaciones y por el costo del financiamiento para cubrir el déficit creciente de cuenta corriente. Es decir, nuestra región está preocupada por la inflación, eso es una realidad. Ahora, aquí tenemos nosotros quizás uno de los temas que se ve venir, ¿verdad? No se sabe a qué velocidad ni nada, pero sí ya los indicadores nos dicen que el auge de los precios de los productos básicos de exportación de América Latina y el Caribe se ha desacelerado. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, el tema de los minerales y los metales, los aceites, ¿verdad? Los alimentos, que eso es lo que menos quizá disminuye, y tenemos, por cierto, el tema de la energía, de las materias primas silvoagropecuarias, que esas no tienen realmente una disminución tan fuerte, y las bebidas tropicales. Pero en fin, en general, nosotros podemos observar que los precios de los productos básicos de exportación realmente tienen una desaceleración importante. ¿Será este el fin del superciclo de precios de materias primas? Esa es una pregunta muy importante. Y si este es el fin, ¿cuánto va a durar? Digamos, ¿qué podemos esperar en los próximos años de materias primas importantes? Ahora, esto directamente tiene un impacto en los términos de intercambio de la región. Nosotros vemos cómo, digamos, si comparamos desde el 2009 hasta el 2012 y el 13, vemos cómo ha habido realmente, obviamente en el 2012 fue el mayor deterioro de los términos de intercambio, porque obviamente la caída de las exportaciones fue del 23.3% al 1.3%. En el 2013 se espera un cierto repunte en las exportaciones y por eso el 2013 tiene un comportamiento relativamente mejor que el 2012. Pero en países, por ejemplo, exportadores de metales y minerales, digamos, estos son los productos que más incertidumbre o más desaceleración se espera puedan presentar, sobre todo metales y minerales, porque China ha cambiado su estrategia. O sea, ustedes recuerdan que China tenía inversiones altísimas, sobre todo en infraestructura, en construcción, y ahora China se ha movido más hacia potenciar el consumo, ¿verdad? Y ha cambiado de estrategia totalmente. Y nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia. Bolivia es un caso muy interesante porque la única materia prima que no cayó o que no está cayendo es el estaño, y eso ha beneficiado a aquellos países productores de este mineral. Entonces, vemos nosotros que en el 2013 sí se estima una cierta expansión del valor de las exportaciones, sobre todo, bueno, en relación a lo que les decía yo antes, que en el 2012 fue cuando la contracción fue muy fuerte o la desaceleración, pero nosotros vemos que esta expansión del valor de las exportaciones se debe fundamentalmente a un aumento del volumen, menos variaciones de precio. Es lo contrario a lo que sucedía antes, cuando el auge de los precios de las materias primas. Ahora esto más bien se debe
a el volumen. Y vemos que América Latina, el repunte puede ser hasta de 4%. Ahí todavía tenemos algunas incertidumbres, pero vemos que es posible que así sea. Pero si analizamos América del Sur, ahí vemos también cómo tenemos un repunte un poco menor. Centroamérica, que es el que más se favorece precisamente por el tema de Estados Unidos. Brasil tiene ciertos problemas de alcanzar el promedio regional, y México, que también tiene cierta ventaja por el mercado norteamericano. Ahora, la situación del empleo en Europa también nos afecta fuertemente en América Latina, sobre todo en materia del flujo de remesas. Fíjense ustedes cómo el 2013, ¿verdad?, las remesas son claramente menores a las que se recibieron en el 2012 en algunos países como Guatemala, como en el caso de El Salvador, sin lugar a duda. Fíjense ustedes aquí cómo las remesas realmente disminuyen en forma muy importante. Y estas remesas, en el caso de México, por ejemplo, es el caso más, yo diría, más claro, y esto pues se refiere a las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, en donde realmente ha habido una disminución importante de migrantes mexicanos a Estados Unidos. Y el resto, entre Colombia y Ecuador, la caída en realidad en el caso ecuatoriano tiene mucho que ver con digamos, el retorno de muchos de sus migrantes de Europa. El caso colombiano tiene un cierto repunte interesante, ¿verdad?, pero también el 2012 fue afectado por el tema de Europa. El otro gran tema que es de gran importancia, sobre todo para el Caribe y para toda la región en realidad, es el flujo de turismo. Y ahí vemos que también hay una cierta preocupación, sobre todo en Centroamérica, el Caribe, en México, porque hay una cierta disminución del flujo de turistas. No así en América del Sur, por lo menos tan fuerte, pero sí definitivamente hay una tasa de variación de la llegada de los turistas que está claramente disminuyendo. Y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, pues vamos a ver que en el 2012 fue de 1.8, ¿verdad? Y en el 2013 será de un 2%. Entonces, no hay, digamos, un deterioro demasiado fuerte en la cuenta corriente, pero sin duda es un tema en el que siempre la región tiene que mantenerse alerta. Ahora, a pesar de la inestabilidad financiera, la región sigue manteniendo un importante acceso a los mercados financieros internacionales y, de hecho, si ustedes ven realmente la colocación de bonos, ha habido realmente una prima, las emisiones de bonos externos en los mercados internacionales pues se han beneficiado de que América Latina cuenta justamente con una buena prima de riesgo. Y en el primer semestre del 2013, simplemente en este primer semestre del 2013, la región ya emitió 62.200 millones de dólares de bonos y más de la mitad, esto significa más de la mitad de lo emitido en todo el 2012. ¿Verdad? Entonces, esto realmente pues, se ha hecho un poco para apuntalar costos adicionales, sobre todo de algunos países que han decidido no reducir el gasto público o que han decidido también invertir en la inversión, como vamos a ver más tarde, en apuntalar la inversión. Ahora, nosotros vemos aquí, los colegas de la división hicieron un cuadro muy interesante que nos muestra qué ha pasado en las diferentes etapas del quantitative easing con las monedas en nuestra región. Y entonces nosotros vemos que en el quantitative easing 1, ¿verdad? Aquí lo que estamos nosotros reflejando, esta flecha hacia abajo, implica que hay una apreciación de nuestras monedas, ¿verdad? Hay digamos, nuestras monedas se aprecian porque el dólar se deprecia por el quantitative easing. Cuando se hace el salvataje europeo en Grecia, ¿verdad?, nosotros vemos cómo en realidad, digamos, ahí sucede totalmente lo contrario. Entonces, nuestras monedas se deprecian, el dólar vuelve a apreciarse,
¿verdad? Y hay un comportamiento, aquí solamente se están analizando aquellas economías que están muy integradas a los sistemas financieros internacionales, pero esto nos muestra, digamos, cómo realmente ha habido cambios muy importantes en el comportamiento de nuestras monedas en relación a las decisiones que ha tomado Europa y Estados Unidos en relación a disminuir tasas de interés o a colocar o a sacar al mercado grandes flujos de moneda. Entonces, y en el momento actual lo que estamos viviendo es una depreciación, ¿verdad? Depreciación de nuestras monedas, apreciación del dólar. Es decir, aquí lo que nosotros estamos midiendo es a veces distinto a lo que hemos presentado en otros gráficos, donde a veces presentamos la apreciación. Aquí la subida implica la depreciación de las monedas. Entonces, estamos viviendo esa fase en la cual, digamos, para los países con exportaciones, pues es una relativa buena noticia porque favorece la depreciación de la moneda, pues favorece a los exportadores más que a los importadores. Pero bueno, esto tiene como siempre un impacto muy diverso de acuerdo al país de que se trate. Ahora, la región está realmente sometida a presiones inflacionarias muy importantes, ¿verdad? Sobre todo relacionadas con el precio de los alimentos. Creo que este es uno de los temas que más está influyendo en la inflación. En el estudio, además, se hace un análisis muy interesante sobre cómo afecta la inflación y los precios de los alimentos, sobre todo por deciles de la población. Y se observa cómo la inflación, sobre todo provocada por alimentos, puede ser sumamente desigualadora. Y quizás ese es uno de las conclusiones que tiene el estudio, es que no podemos rebasar la indigencia. Por ejemplo, en América Latina, aquí hay una voluntad enorme de erradicar la pobreza y la pobreza extrema. En la pobreza extrema estamos estancados y uno de los motivos de ese estancamiento es justamente el tema de la inflación. Y el tema de la inflación de los alimentos, que eso yo los invito a que lo vean en el reporte porque está analizado muy a detalle de cómo los alimentos están realmente influyendo fuertemente en estas presiones inflacionarias. Y fíjense ustedes que América del Sur tiene más presiones inflacionarias que Centroamérica y México y que el Caribe. Y por eso quizás en recientes fechas o en los últimos meses hemos observado cómo Brasil ha cambiado sus políticas tanto monetarias, sobre todo las políticas monetarias y también estímulos fiscales, o sea, ha cambiado en cierta medida sus respuestas a la crisis y fundamentalmente también una respuesta a estas presiones inflacionarias. En conclusión, nosotros vemos que para el 2013 América Latina va a tener un crecimiento cercano al 3%. Nosotros habíamos dicho en nuestro informe macroeconómico de abril de este año, habíamos dicho que nuestra previsión era de 3.5% realmente, pero hemos visto que es difícil quedarnos en esa cifra del 3.5 porque fundamentalmente hay dos economías que pesan mucho en este promedio, que son Brasil y México, ¿verdad? Que tienen por distintas razones un desempeño mucho, digamos, menor al que nosotros habíamos estimado originalmente. Entonces, quizás vemos como siempre en nuestra región realidades muy diferentes, o sea, en realidad vemos casi una enorme heterogeneidad en el tema del crecimiento. Vemos que el Istmo Centroamericano tiene un crecimiento interesante del 4%. Vamos a ver cuando Juan Alberto nos exponga que uno de los temas aquí interesantes del Istmo Centroamericano, bueno, es sin duda Panamá, ¿verdad?, que tiene un crecimiento muy fuerte, como siempre, por el canal y las obras y tal, pero hay otros países como Guatemala, ¿verdad?, que apuntala su inversión pública, por ejemplo, en tanto que hay países como El Salvador que tiene un desempeño un poco menor. Pero vemos, digamos, el tema de América del Sur y que América del Sur está en un 3.1 y ya el conjunto de la región está en 3. El Caribe, fíjense ustedes que en el Caribe tenemos una cierta recuperación. El año pasado creo que no llegamos al 1, ¿no?, al 1%, y ahora el Caribe, bueno, repunta un poco. Obviamente las economías como Jamaica, que tiene una deuda superior al 100% del PIB,
pues es una economía que sigue siendo bastante frágil. Ahora, hay países que venían creciendo también a tasas elevadas, como el caso de Chile, como el caso de Perú, que muestran una cierta desaceleración de la actividad económica y eso se debe también en gran medida al precio, en este caso del cobre. El otro gran tema que nosotros también siempre tocamos en estos informes es el comportamiento del desempleo. Nosotros vemos que la verdad nuestra región no ha tenido un mal desempeño en lo que se refiere al desempleo. El año pasado cerramos con un desempleo del 6.4%, este año se espera que se mantenga estas tasas, pero la verdad es que sí hay una disminución, o sea, se observa o se prevé que no vamos a tener el mismo repunte del empleo ni tampoco en los ingresos. Así es de que esta es una tasa que es posible que se mantenga, no va a reducirse más. Y como siempre lo hemos dicho acá y en otras oportunidades, ha mejorado sin duda el ingreso, ha mejorado la formalización del empleo, pero seguimos teniendo una gran cantidad de empleo informal en la región. El otro gran tema es que el crecimiento de los salarios se ha moderado y la verdad es que uno de los temas más igualadores que nosotros hemos siempre expresado aquí es el tema del salario y del salario mínimo sobre todo. Y nosotros vemos que es un tema en donde los salarios reales del sector formal han tenido una cierta moderación y es probable que esto se mantenga también durante el 2013. Aquí entonces voy a pedirle a Juan Alberto que nos hable justamente de los riesgos del mediano y del largo plazo. Adelante. Gracias y muy buenos días. Bueno, Alicia ya se refería anteriormente a cómo en el corto plazo enfrentábamos riesgos de un escenario externo poco favorable. Aquí quisiera ahora centrarme en otro tema que se cubre en el estudio también, que es el de los riesgos de mediano y largo plazo, donde vemos como central la insuficiente e inadecuada inversión y en particular un peligro de que no se contribuya suficientemente a la productividad y al crecimiento económico en el futuro. Vemos que ya últimamente y después del primer semestre del 2010, cuando hubo una recuperación después de la crisis global internacional, vemos que hay una cierta tendencia a una desaceleración del crecimiento del PIB cuando se compara los trimestres. Es una desaceleración que no es dramática y además con muchas diferencias entre los países, pero creo que hay que tomarlo como una tendencia que va más allá de la coyuntura, tiene que ver con este escenario externo poco favorable y plantea en particular desafíos de mediano y largo plazo para ver cómo se recupera una senda de crecimiento más sostenible, más positiva y por supuesto compatible con la igualdad y la contribución a una mayor igualdad. Al comparar ya periodos más largos de tiempo, vemos cómo en los últimos 3 años ha habido una tasa de crecimiento del PIB promedio de 3.4, significativamente inferior a la tasa de crecimiento que hubo antes de la crisis financiera global, que fue del 5.3% entre el 2004 y el 2007. Eso ya nos plantea una señal de alarma, una necesidad de contemplar nuevos motores de crecimiento, nuevas perspectivas para favorecer la inversión en particular. Vemos que si bien en este periodo privilegiado de 2004, 2003 a 2008, 2009 hubo un crecimiento muy significativo de la región, cuando uno compara la evolución del Producto Interno Bruto por persona de América Latina con el Producto por persona de los Estados Unidos, y en este gráfico pretendemos hacerlo, si bien se redujo la diferencia de la región con Estados Unidos, esa diferencia se redujo de manera poco significativa, incluso durante esta época. En este gráfico podemos ver aquí una línea horizontal que corresponde al 30% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Vemos cómo durante las décadas 50, 60 y 80 la región mantuvo un crecimiento, un PIB per cápita, mejor dicho, más o menos equivalente a ese 30%. Después, durante la década perdida, en particular la década del problema de la deuda, hubo una divergencia y América Latina perdió, en el sentido de que esa divergencia con Estados Unidos aumentó. Vemos que después, ya en los últimos años, de 2003 a 2004, 2008,
hay cierta recuperación, pero ahí vemos que todavía falta mucho que caminar. El contraste es especialmente notable cuando vemos los casos de Corea, que están aquí también representados. Vemos cómo Corea en 1950 tenía un PIB equivalente al 10% de los Estados Unidos y cómo actualmente equivale a un 70%, y vemos que también China va aumentando de menos del 10%, ya alcanzando un 30%, ya con un PIB per cápita que sería superior al promedio de América Latina. Por supuesto que hay grandes diferencias, hay algunos países donde sí ha habido convergencias y otros donde la divergencia ha aumentado con Estados Unidos, pero esta es la tendencia global y plantea desde nuestra perspectiva serios desafíos en materia de crecimiento a futuro. Una de las conclusiones importantes del estudio es que el crecimiento tiene mucho que ver con la productividad laboral, y de la productividad laboral a su vez ha dependido en buena parte de la inversión. Aquí vemos cómo ha evolucionado la inversión por persona ocupada, corresponde a esta línea roja, como en la década de los 80 esa inversión por persona ocupada disminuyó significativamente, y vemos también cómo eso coincidió con una reducción de la productividad laboral durante ese periodo. Luego vemos durante los 90 cierta recuperación parcial, todavía mediocre, una recuperación bastante más importante ya del 2002 al 2008, que coincide con un aumento importante de la inversión, y luego cierto periodo ahí que refleja reducciones asociadas a la crisis global internacional y una posterior recuperación. Y lo importante es esa relación, como mencionaba, positiva entre inversión y productividad laboral en particular. Sin embargo, lo que se deriva de este análisis es que ha habido realmente una inversión insuficiente como para provocar un aumento significativo y constante de la productividad que permita ir reduciendo esa divergencia con los Estados Unidos o con otros países que están ganando espacios en los mercados internacionales. Y esta insuficiente inversión tiene varias explicaciones, sin pretender ser exhaustivo. El informe identifica estas que están aquí. Uno es que encontramos una relación muy directa entre el uso de la capacidad instalada y la inversión. En la medida que se utiliza más la capacidad instalada, hay más inversión. Tiene una explicación muy lógica: en la medida que hay capacidad ociosa, en la medida que hay equipo que no se utiliza, no se justifica aumentar la inversión. Esto es importante sobre todo a la luz de la historia de ajustes recesivos que ha habido en la región, que han provocado que aumente la capacidad no utilizada durante varios años en la región, y justifica, políticas contracíclicas en particular para evitar que se den esos ciclos tan fuertes de recesivos en particular. Luego tenemos que el dinamismo, el propio crecimiento del PIB explica también la inversión. En particular encontramos que el crecimiento del año anterior explicaba, el crecimiento económico del año anterior, el crecimiento del PIB explicaba la inversión del año siguiente, que es algo positivo, pero también pone de manifiesto dos dimensiones de la inversión que preocupan un poco. Una, por una parte, que es tremendamente procíclica, y por otra también que hay una perspectiva de muy corto plazo de la inversión. La inversión debería idealmente tener perspectivas de mucho más largo plazo. Aquí de nuevo lo que se plantea es la necesidad en términos de recomendaciones de avanzar con un crecimiento mucho más estable, y donde de nuevo se justifican políticas contracíclicas y perspectivas de mediano y largo plazo con mucha certidumbre. Y luego encontramos también que el ahorro disponible, el ahorro nacional disponible, ha sido fundamental como fuente de financiamiento de la inversión y ha coincidido con aumentos de la inversión. Lamentablemente también este ahorro nacional disponible ha fluctuado de manera importante, resultante sobre todo de los cambios de los términos, las modificaciones de los términos de intercambio. Ya la secretaria ejecutiva nos mostraba cómo variaban los precios de las materias primas exportadas por la región. Eso ha incidido en el ingreso disponible y en el ahorro, y a su vez eso ha afectado los recursos disponibles para la inversión, y lo mismo ha ocurrido en relación a las remesas en algunos países. Y vemos en este gráfico cómo en particular cuando aumenta el ahorro nacional, que está representado aquí por las barras azules, y que corresponde al periodo 2002, de nuevo 2008, tenemos un aumento significativo de la inversión que corresponde aquí a la línea roja, y es una especie de etapa de oro en términos de crecimiento y de inversión en la región. Asociado a ese mayor crecimiento
doméstico nacional, que al mismo tiempo también reduce la vulnerabilidad externa de los países al depender menos del ahorro externo, como ocurrió en épocas pasadas. Por otra parte, también vemos que, y esto es parte de los problemas que identificamos, que el aporte de la inversión en los últimos años, los últimos 2, 3 años, ha estado reduciendo su aporte al crecimiento. Como mencionaba la secretaria ejecutiva, hay 3 motores del crecimiento que pueden identificarse desde la perspectiva de la demanda. Uno es el consumo, otro es la inversión, otras son las exportaciones netas. En el caso de América Latina, el aporte de las exportaciones netas ha sido negativo en los últimos años. El crecimiento de la inversión sí estaba explicando en parte el crecimiento del producto, pero eso se ha reducido. Aquí lo vemos en esta barra color naranja, color mostaza, cómo se va reduciendo ese aporte de la inversión. Y lo que tenemos es el aporte del consumo, que se sigue manteniendo, pero que también se está reduciendo, y esto explica en parte ese menor dinamismo del producto en la región en particular. Es decir, un dinamismo que depende crecientemente del consumo y un consumo que también está disminuyendo en términos relativos. Y esto tiene que ver, esta relativamente menor dinamismo del consumo con una situación laboral donde la tasa de ocupación se está estabilizando, la tasa de desempleo ya está disminuyendo de manera muy modesta en los países, lo cual significa que la masa salarial en general no está creciendo de una manera tan significativa como antes. Otro problema que identificamos relacionado con la inversión es el tema de la composición o el destino de la inversión en particular. Y ahí, a nivel más agregado, encontramos una inversión pública que todavía es limitada, afectada en muchos casos por ajustes recesivos que lo primero que castigaban era precisamente la inversión pública en el pasado, o insuficientes también alianzas público-privadas, porque no es que toda la infraestructura en particular tenga que ser realizada por inversión pública, pero notamos ahí, como ha sido puesto en evidencia por muchos informes, que hay una inadecuada infraestructura en la región en particular, que reduce precisamente la posibilidad de aumentar su productividad. Luego encontramos también que ha habido un mayor crecimiento de la inversión en los sectores no transables. Estos son los sectores que no compiten directamente con las importaciones o que no generan exportaciones. Son sectores como los servicios, el comercio, la construcción, y eso ha limitado la posibilidad de diversificar la producción transable. No es que no haya habido inversión en los sectores transables, y en algunos casos como recursos naturales han sido importantes, pero sí notamos una insuficiente diversificación, particularmente de esa producción en el ámbito industrial, de la agricultura más moderna, en fin, en particular, incluso en lo que se refiere a elabonamientos asociados al sector, a sectores como los de la minería. Y luego vemos también, y es parte de este mismo fenómeno, que la inversión se ha estado concentrando en los mismos sectores y no hay suficiente reasignación de recursos, tanto de inversión como de empleo, hacia sectores de mayor productividad, que es lo que se entiende por el cambio estructural, entendido como una reasignación de recursos que no se quedan en los mismos sectores, sino que pasan a sectores de mayor productividad. Se está dando en alguna medida, pero cuando uno contrasta la experiencia de América Latina con Asia en particular, uno nota que este cambio estructural es bastante menor en la región. Y bueno, todo esto genera una serie de desafíos en materia de políticas, uno de los cuales es precisamente impulsar la inversión como mecanismo para favorecer el cambio estructural y el crecimiento de manera sostenible. Y ahí termino mi parte. Gracias. Bueno, simplemente para llevarnos hacia las respuestas de política, creo que es muy importante decir que nuestra región ha fundamentalmente orientado algunas de sus respuestas en política monetaria. Realmente la región ha tendido a responder para poder mantener, como un aporte en realidad, a la estabilidad nominal. Y sobre todo con la preocupación de tener a la inflación en un momento complejo. Y bueno, la forma de responder, por cierto, es qué puede hacerse con respecto a las tasas de interés. Entonces, hay 3 factores que están condicionando las respuestas de política monetaria. El primero es, bueno, si hay este aumento de las tasas de interés externas, si la política de Estados Unidos cambia el próximo año,
y si por cierto hay depreciación de nuestras monedas y salidas de algunos recursos y menores reservas internacionales, pues esto está y puede inducir a alzas en las tasas de la política monetaria. La verdad es que el comportamiento de las reservas internacionales es bastante mixto. Hay países que siguen incrementando, que siguen acumulando reservas internacionales y otras que han decrecido un poco. Centroamérica ha decrecido un poco su acumulación de reservas, pero Sudamérica no, y México tampoco. La desaceleración de la actividad económica por menor demanda externa, que también favorece, bueno, que en realidad permite o hace que los países quieran reducir las tasas de la política monetaria para ver si se favorece crédito, inversión dentro de los países. Y tercero, bueno, las presiones inflacionarias, que eso es lo que ha prevalecido en muchos países, y el aumento en el déficit de cuenta corriente que hace y provoca que se eleven las tasas de la política monetaria. Y lo que ha pasado en América Latina, vemos en realidad respuestas de manera muy diversa. Vemos aumentos de la tasa de interés en Brasil, Guatemala y Uruguay, ¿verdad? Y vemos reducciones de la tasa de interés en Colombia, Costa Rica, Guyana, México y República Dominicana. O sea, vemos dos formas de responder totalmente diferentes. Ahora, la recaudación fiscal está exhibiendo menor dinamismo y obviamente lo está haciendo por la baja en los precios de las materias primas, por menores exportaciones. Entonces, hay menos ingresos fiscales en los países y muchos de ellos han moderado el gasto público, pero lo que vale la pena destacar es que en realidad el resultado global, ¿verdad?, está y será posiblemente muy similar al que ha tenido en el 2012. Y creo que uno de los grandes activos que nuestra región ha logrado acumular es justamente una gestión de las finanzas públicas que se ha convertido en un tema bastante positivo, porque a pesar de que, digamos, el resultado global es negativo, no ha sido mayor, por un lado, y por otro, los países siempre quieren preservar espacio para poder continuar en cierta medida con gastos públicos y con gastos públicos sociales, ¿verdad?, importantes. Ese es un caso muy claro en el caso de Argentina, por ejemplo, que es un país que eleva su gasto público, contrariamente con lo que pasa en México, que contrae su gasto público este año para llegar a, por ejemplo, a un déficit cero. Pero, digamos, las respuestas son diversas, pero quizás uno de los temas que le dan cierto espacio a la región es que tiene niveles de deuda pública bajos y por eso la emisión de bonos y digamos, el buen prestigio, por decirlo así, de tener acceso a los sistemas financieros internacionales. En donde tenemos graves problemas y nosotros sí creemos que vale la pena resaltar es que en verdad es el Caribe, ¿no? Los 12 países del Caribe tienen problemas muy graves, el que destaca, por cierto, es Jamaica, ¿verdad?, con enormes digamos, con índices de deuda muy altos y además con un resultado global muy preocupante, ¿verdad? Dominica, miren Dominica dónde está, en fin, todos los países del Caribe tienen realmente problemas serios. Quizás la excepción sea San Kitts y Nevis. Ahora, ¿y qué es lo que propone este estudio? A ver, si se está desacelerando el consumo, si se están desacelerando las exportaciones, pero la región tiene un comportamiento fiscal interesante, importante, bueno, lo que estamos planteando entonces es que se puedan hacer pactos sociales para la inversión, para potenciar este instrumento muy importante y poder apuntalar el crecimiento futuro de la región con una base mucho más sostenible. Apuntalar el crecimiento de la región con consumo nada más es un tema de fragilidad en la región. Entonces, desde el punto de vista de la CEPAL, nosotros pensamos que, primer punto, diversificar la estructura productiva y una forma de hacerlo para impulsar nuevos ejes de crecimiento es justamente tener la inversión como la clave de la productividad. Y creo que hay países que están en esa dinámica, ¿verdad? Hay países como Ecuador, países como Brasil, países como México, que están apuntalando realmente a la inversión como la gran variable que pueda conectar el corto con el mediano plazo. Y
coordinar inversiones públicas y privadas. Creo que ese es quizás el gran desafío de nuestra región, es cierto, apuntalar la inversión pública, pero el tema es cómo logramos incentivar y atraer inversión privada para que realmente haya esa coordinación necesaria. Entonces, nosotros creemos que justamente una forma de que nuestra región pueda dar un salto, no solo cualitativo y cuantitativo, a yo diría, a un futuro de crecimiento más sostenible, es realmente podernos apoyar en la inversión, más que en el consumo, más que en las exportaciones netas, que también vemos que el gran ciclo de las exportaciones que tuvimos entre 86 y el 2006 quizá no se vuelva a presentar. Y creemos que la inversión en los sectores transables es uno de los temas más interesantes, que nuestra región tiene espacio para avanzar, sobre todo para crear una estructura más balanceada, con más eslabonamientos y apuntalar la producción de bienes y servicios que realmente nos permiten tener un mejor desempeño en las exportaciones y hasta cierto punto una cierta reducción de importaciones. Esto requiere 3 dimensiones que nosotros las presentamos con mucho lujo de detalle en el documento. Una de ellas importantísima es el marco institucional, es decir, las instituciones tienen que funcionar, porque a veces lo que pasa es que hay una decisión de inversión, pero no están los proyectos, pero no está el portafolio de los proyectos, pero hay problemas porque la sociedad, por ejemplo, puede haber proyectos de infraestructura o de actividades productivas, en donde las comunidades, por ejemplo, no han sido suficientemente consultadas y por lo tanto se requieren estas instancias de coordinación. Y si realmente queremos impulsar la inversión, tiene que haber una coordinación entre todas estas políticas fiscales, monetarias, cambiarias, industriales, con una visión. Y en eso tiene que haber una concertación entre el Estado, el sector empresarial, las organizaciones sociales, formular lineamientos, normas, planes y programas de inversión. La planificación está de vuelta, nosotros lo vemos esto como un signo en la región. Necesitamos realmente que evitar el surgimiento de la capacidad ociosa, un poco lo que decía Juan Alberto, o sea, si nuestra región tiene capacidad ociosa, lógicamente no va a haber incentivo para invertir, ¿verdad? Que eso es lo que pasa, o sea, si tú ves que hay un puente que no se usa, que qué sé yo, bueno, pues entonces ¿para qué vas a hacer otro? O entonces ese tema de la capacidad ociosa es muy importante y hay instrumentos que permitirían realmente evitar que esto suceda, como es la estabilidad nominal, que eso es lo que los países están hoy trabajando duramente, el tipo de cambio real, las finanzas públicas, que para nosotros es un tema central, y también yo diría esa decisión, esa audacia que se requiere en momentos como está viviendo la región, para adoptar políticas contracíclicas, que creo que es un tema muy importante y sobre todo políticas fiscales contracíclicas de segunda generación, que eso creo que es muy importante. Y sobre todo, no solo para enfrentar los choques oportunamente, sino también para tener capacidades, es decir, para preparar la masa productiva a realmente a defenderse, a tener mayor resiliencia económica y social. Y evitar periodos recesivos, tratando de mantener los balances internos y externos. Ahora, en políticas de largo plazo, nosotros pensamos que la inversión en la diversificación de los sectores transables, bueno, exige que los tipos de cambio reales no se desalineen, que las políticas fiscales y financieras compensen el sesgo antitransable, ¿verdad? Que eso es lo que pasa cuando hay apreciación cambiaria, ¿verdad? Que se nos cae el sector transable cuando vienen casos de apreciación cambiaria. Y sí, la verdad, nosotros hablamos de quizás subsidios directos, mejor que exenciones. En nuestra región se ha adoptado mucho el tema de exenciones fiscales y que derivan después en privilegios, que es difícil de quitar. Entonces, mejor irse a un tema de subsidios concretos y directos, que sean, eso sí, temporales y con transparencia, y una vez que el sector se ha dinamizado, pues retirarlos. Pero hoy por hoy, nuestra región sigue teniendo una herencia de enormes exenciones y privilegios fiscales que vale la pena revisar. La inversión en infraestructura no debe descuidarse tampoco, pero tiene que haber mayor equilibrio entre una y otra, la capacitación de la mano de obra y la coordinación, sobre todo en nuestra región. Yo creo que se ha entendido que se requiere políticas industriales explícitas,
que la desindustrialización es un factor que conspira contra un desarrollo realmente futuro. Y por último, yo diría que las fortalezas en nuestra región son sin duda este mayor espacio fiscal que tenemos hoy, a diferencia de ocasiones pasadas. No es el ideal, pero tenemos mayor espacio. Tenemos menor deuda, acceso a mercados financieros, en fin, y también tenemos en algunos países pues todavía rentas extraordinarias de recursos naturales, y hay países que están planteando leyes específicas para poder usar estas rentas extraordinarias del petróleo o de otras materias primas en inversiones de largo plazo, en la educación, en la salud, en la infraestructura social. Y por cierto, creo que tenemos una baja trayectoria inflacionaria, tenemos excepciones, solamente hay 2 países con 2 dígitos de inflación. Hay preocupación, pero la verdad es que nuestra trayectoria es bastante positiva. Y tenemos esta flexibilidad cambiaria y altas reservas que crean espacios para la política contracíclica. Y este acceso a los recursos del mercado financiero que sin duda nos abren oportunidades. Entonces, para cerrar, yo diría, estamos en un momento efectivamente difícil, frágil para el contexto internacional, pero la región tiene activos que hoy por hoy la región tiene que poner al servicio de una visión más contracíclica, ¿verdad? Sí, de defenderse respecto a las crisis globales, pero por otra parte también cómo se puede dar impulso a pactos sociales para la inversión que en cada país puedan realmente favorecer el aumento de empleo, salarios y políticas redistributivas que sigue demandando fuertemente nuestra población. Eso sería, queridos colegas, y quedamos a su disposición para preguntas y espero respuestas. Muchas gracias a la secretaria ejecutiva por su presentación y a Juan Alberto también. Damos ahora paso entonces a la sesión de preguntas. En esta conferencia de prensa vamos a comenzar primero con 3 consultas acá en Santiago, los periodistas que estén aquí en Santiago, y para después tomar preguntas en otros países. Les pido por favor identificarse con su nombre y el nombre del medio al momento de hacer la pregunta. ¿Sí? F. Hola, buenos días. Soy Fuenci Rausey de la agencia EFE. Le quería hacer una consulta sobre la inversión. Ustedes están explicando que la inversión está haciendo un aporte limitado al crecimiento en la región. Sin embargo, en 2012 hubo un récord de la inversión extranjera directa. ¿Cómo se explica esto? Si es que se necesita mayor inversión pública, si también se necesita mayor inversión privada de empresas con capitales locales, o si la inversión extranjera directa no está bien orientada. Y en ese sentido, respecto a lo que usted mencionaba sobre China, que realizar un giro en sus inversiones desde las infraestructuras y la construcción hacia el consumo. Si ese giro es adecuado y si el resto de países extranjeros, inversores en América Latina, deberían hacer lo mismo. Gracias. Radio Universidad de Chile, ¿sí? Buenas tardes, Narayan Vila de Radio Universidad de Chile. Se plantea que la inversión es clave para aumentar la productividad. Bajo esta premisa, ¿se recomendaría que en nuestro país se reduzca la tasa de política monetaria? Si es así, ¿cuánto y cuándo? Porque muchos economistas han planteado de que sería este mes o el próximo y de que debería ser un cuarto de punto 2 veces para terminar en un 4,5 por lo menos este año. ¿Alguna otra pregunta acá? Sí, Reuters. Buenas tardes. Le quería consultar, o quería pedirle que nos hablara un poco más de las implicancias del retiro de los estímulos en Estados Unidos. En el corto plazo mencionó que ha ayudado a la volatilidad financiera, pero quería saber a más mediano y largo plazo, ¿qué va a significar cuando eventualmente se retiren estos estímulos? ¿Cuáles son las consecuencias para la región? Gracias. Bueno, vamos a la primera pregunta, que es lo de la inversión extranjera directa. Efectivamente, la región recibió flujos de inversión extranjera directa históricos el año pasado de 174.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Ahorita no tengo la cifra súper exacta, pero aquí están los colegas que
que te pueden dar la cifra exactísima. Pero lo más interesante, yo creo, es que esta inversión extranjera directa se fue fundamentalmente a los sectores extractivos en la mayoría de los países y llega a pocos países, ¿verdad? No llega a más de 7, 8 países. Obviamente, esta inversión extranjera directa tuvo su récord, por ejemplo, en Brasil. Brasil fue el país que más inversión extranjera directa recibió, más de 60.000 millones de dólares. Y el caso de Brasil es muy interesante. Esa inversión extranjera directa, en el caso de Brasil, no se fue necesariamente a sectores extractivos, sino que fue bastante mixto, digamos, la receptividad de la inversión extranjera directa. Nosotros no es que planteemos que no haya inversión extranjera directa, pero esa inversión extranjera directa es complementaria a la posible inversión que pueda darse dentro de cada país. Y la inversión extranjera directa ha demostrado que no nos va a resolver, por el contrario, puede agudizar los problemas estructurales de la falta de productividad o de, por ejemplo, la heterogeneidad estructural que tenemos en la región o la reprimarización que se está dando porque hubo un periodo de auge de las materias primas. Entonces, la inversión extranjera directa es un importantísimo complemento a las estrategias de desarrollo que solamente puede operar eficazmente cuando existe una estrategia nacional de desarrollo que permita que tú atraigas aquella inversión extranjera directa que conviene a tu estrategia de desarrollo. Hasta ahora más bien ha prevalecido esta situación. Por otra parte, también en el reciente informe de inversión extranjera directa analizamos el comportamiento de las rentas. Entonces, del 100% de las rentas obtenidas en la región, el 55% de esas rentas salieron de la región y solo el 45% se reinvirtieron en los propios sectores. Entonces, nuevamente, es un importante, yo diría, ingreso, sin duda, para la región, la inversión extranjera directa, sobre todo aquella que trae tecnología, que trae mano de obra, digamos, capacitación a la mano de obra, en fin. Pero también debemos ser cuidadosos de que esta inversión no sustituye, puede complementar, pero no sustituye a lo que tú puedas hacer, por ejemplo, en infraestructura o, por ejemplo, en otro tipo de inversión en bienes transables, ¿no? En productos que a ti te interesa exportar. Eso sería. Para el caso de la Universidad de Chile, ¿y qué se tiene que hacer? A ver, aquí mi querido Juan Alberto, y aprovechamos que les cuentes también del quantitative easing a mediano y largo plazo. Bueno, no, en relación al tema de la respuesta de la política monetaria frente a la situación externa incierta y de perspectivas relativamente negativas, uno puede plantear una serie de opciones, y lo hacía la secretaria ejecutiva en su presentación. Uno puede imaginar posibilidades de una depreciación del tipo de cambio, salidas de capital, reducción de reservas internacionales. Eso justificaría más bien un alza de la tasa de interés. Uno puede también suponer como un escenario alternativo que hay una menor demanda externa y que se refleje en un menor dinamismo interno. En ese caso puede justificarse una reducción de la tasa de interés. Y en otros casos uno puede también suponer una situación donde hay crecientes presiones inflacionarias, un déficit de la cuenta corriente que está aumentando, y en ese caso se justificaría un aumento de la tasa de interés. Entonces yo creo que aquí hay una serie de criterios que son diferentes. Yo no me atrevería a identificar específicamente una recomendación en el caso de Chile, pero creo que se combinan algunos de los elementos aquí para tener recomendaciones que no necesariamente van en la misma dirección. Hasta ahí llegarían el tema de Chile en particular. En relación al tema de la política monetaria de Estados Unidos en particular, en el gráfico se reflejaba una depreciación simultánea de varias monedas en los últimos meses, que por cierto ha dado lugar en los últimos días a una tremenda volatilidad de los tipos de cambio en la región. Y eso sí puede asociarse a la incertidumbre que se creó como resultado de los anuncios que se podría terminar la política de facilitación de quantitative easing, ¿no? En los últimos días ha habido anuncios para aclarar en las condiciones en que se daría el fin de esta política de facilitación monetaria,
y eso está contribuyendo a tranquilizar un tanto los mercados, pero lo que queríamos transmitir aquí es que los tipos de cambio de la región, especialmente de aquellos más integrados a la economía, a los mercados financieros internacionales, es especialmente vulnerable ante estos anuncios. Esperamos que con estas aclaraciones de la Autoridad Monetaria de los Estados Unidos puedan irse reduciendo esta volatilidad en particular que se está manifestando actualmente. Muchas gracias. Vamos ahora a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar desde la sede subregional de México, en Ciudad de México. El diario El Financiero pregunta: ¿qué tan probable es que producto de la desaceleración económica en América Latina y especialmente en México suba la pobreza? 24 Horas pregunta: ¿qué espera la CEPAL de la reforma energética fiscal que se prevé para el segundo semestre? Infocel pregunta: ¿qué variables tomó en cuenta la CEPAL para recortar la perspectiva de crecimiento para México en 2013? Y El Universal pregunta: ¿qué tan vulnerable es la economía mexicana ante una salida eventual de capitales? Bueno, vamos a ver, en el tema de la desaceleración en México y su impacto en la pobreza, en realidad creo yo que los programas de combate a la pobreza están siendo muy activos en México y sobre todo en esta cruzada de hambre cero. Es decir, hay una decisión de invertir fuertemente en la disminución de la pobreza y del hambre. Entonces creo que efectivamente a nosotros siempre nos preocupa que cuando hay una desaceleración esto pueda tener repercusiones obviamente en indicadores sociales. Creemos que va a depender mucho de la política pública, del mantenimiento de ciertos programas, como puede ser el caso de las transferencias condicionadas, este programa de hambre cero, programas concretos también de apuntalar empleo, que creo que ese es uno de los temas centrales, que México ha tenido programas de mantenimiento, de conservación del empleo, por ejemplo, con la industria automotriz y con otros sectores. Así es de que, obviamente, es posible que este factor se dé. De hecho, en los años recientes México tuvo un incremento de la pobreza, lamentablemente, y esperamos que en este nuevo ciclo no sea así, pero la verdad depende mucho de la política pública. En relación a qué espera la CEPAL de la reforma energética y fiscal para el segundo semestre, yo creo que una cosa muy importante en México es aumentar sin duda la tasa de tributación. Yo creo que México tiene una tasa de tributación muy baja y por lo tanto esa tasa es la que tiene que aumentar. Nosotros hemos hecho varios análisis en relación a la reforma tributaria de México, hemos visto cuáles son los instrumentos que podrían ser más progresivos en relación a esta tasa tributaria, cómo lograr, por ejemplo, incrementos en el impuesto sobre la renta, que serían mucho más progresivos que extender el IVA a alimentos y medicinas, que eso podría ser regresivo por un lado, sobre todo para los deciles más pobres. Ese análisis se hizo a través de una matriz de contabilidad social, pero finalmente lo que se espera de la reforma fiscal es realmente que México pueda tener mayores ingresos tributarios, con mayor sostenibilidad, con mayor certidumbre, y también yo creo que haya una revisión justamente de dos factores que a México le afectan mucho, que es la evasión fiscal y las exenciones tributarias. Yo creo que es necesario revisar las exenciones tributarias a fondo y ver qué sectores las requieren y qué otros no, porque tienen, digamos, el porcentaje de exenciones y de elusión fiscal en México es muy alto. Es uno de los países con la menor tasa tributaria de la región y por lo tanto eso es fundamental. En el tema de la reforma energética, ¿verdad? Todavía hay que ver cómo viene esa reforma, pero creo que lo más importante es que México pueda convertirse nuevamente en una potencia energética
de segunda generación, es decir, que vuelva a apuntalar sus inversiones, no solamente en materia de extracción petrolera, sino también de producción en materia de petroquímica y sobre todo que vuelva a ser un productor primario, yo diría, porque en este momento México está en cierta forma importando derivados energéticos de los cuales antes era un productor directo. Es decir, en México lo que hay que apuntalar justamente es la inversión en el sector energético. Eso no quiere decir que estemos diciendo que se privatice o no Petróleos Mexicanos, que es el gran tema de fondo. Nosotros en la CEPAL lo que afirmamos es que independientemente de la propiedad, y creemos que a veces el que se mantenga la propiedad en manos del Estado puede ser un garante, como lo ha sido aquí en Chile el tema de Codelco, por ejemplo. O sea, lo que importa realmente es que a Petróleos Mexicanos y a la política energética de México haya recursos suficientes para poder generar una inversión mucho más profunda en aquellos sectores que lo necesitan, en los sectores, como les digo, de extracción, de transformación, de comercialización y, por supuesto, de diversificación en la producción de la petroquímica mexicana. ¿Qué variables utilizó la CEPAL para recortar la perspectiva de crecimiento? Bueno, fundamentalmente hubo una fuerte desaceleración del sector manufacturero. Entre los factores que nosotros vimos fue cuál fue el comportamiento en la segunda mitad del 2012 y que se asentó en el primer trimestre del 2013, que fue una tasa interanual de 0.8%, y, como les digo, una fuerte desaceleración en el sector manufacturero de menos 1.6%, la caída de las exportaciones que afectó a toda la región y que en el caso de México fue de menos 1.6%, y también la reducción del gasto total del sector público, que fue de 10.4% en términos reales. Entonces, también creemos que el menor dinamismo se debe a ciertos factores estacionales, como fue el caso de la Semana Santa, que fue en el primer trimestre, y también, digamos, hemos visto cómo quizás en la siguiente parte del año, en el segundo semestre, vemos que puede haber un cierto crecimiento interanual de la actividad industrial, ojalá, y creemos que eso puede ser una buena noticia. Pero en general, estas son las variables que nosotros utilizamos, una menor actividad y, por cierto, claro, el tema de menores ingresos en las remesas, las exportaciones que tuvieron este comportamiento de desaceleración e incluso un comportamiento negativo de menos 1.6%. Entonces, son algunos de los factores que nos llevaron a recortar esta perspectiva de crecimiento. Y, por cierto, también, lógicamente, que el ejercicio del gasto público en el primer semestre, ¿verdad?, ha sido un poco menor al esperado, pero creemos que esto puede repuntar en la segunda parte del año. ¿Qué tan vulnerable es la economía mexicana? Eso se lo dejamos a Felipe Jiménez, ante la salida eventual de capitales. Muchas gracias. Yo creo que es importante contextualizar cuándo se daría esa eventual salida de capitales. Se daría en el contexto, ¿no es cierto?, de un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, es decir, una reducción en el programa de quantitative easing. Ahora, eso a su vez ocurriría si es que Estados Unidos está operando a un mayor nivel de actividad, con un menor nivel de desempleo, porque esas son las condiciones que ha puesto la Reserva Federal para reducir ese programa. Y eso es una buena noticia para México. En consecuencia, ante una reducción, digamos, del programa de quantitative easing, las perspectivas para México mejorarían. Y en consecuencia, yo no esperaría en esas circunstancias una salida de capitales. En segundo lugar, México está dentro de los países de menor riesgo dentro de la región. Si veamos el ENVI o el NBIC o el NB+, vamos a encontrar que México sistemáticamente se ha encontrado durante los últimos 5 años, y más aún, dentro de los países de mejor riesgo de la región. En tercer lugar, México ha acumulado reservas internacionales de una forma importante. Luego, ante ese eventual escenario externo de un menor estímulo monetario de parte de los Estados Unidos, yo diría que México está bastante bien preparado. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Felipe también es oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, división autora de este informe. Tenemos también una pregunta desde Argentina, el periodista Juan Manuel Nievas, de la agencia Diarios y Noticias, DIN. Pregunta: ¿persiste la incertidumbre por las medidas cambiarias y por el juicio en Estados Unidos con bonistas que rechazaron el canje de deuda? Sí. Reconocemos que hay incertidumbre en el mercado cambiario de Argentina, pero también hay que reconocer que eso no ha impedido un crecimiento significativo, o lo que estamos previendo con un crecimiento significativo de la economía argentina este año, donde incide positivamente una política fiscal con cierto sesgo expansivo y que se ha reflejado en parte en un aumento del consumo y también en un aumento de los servicios en particular. Hay un desafío, como en otros países de América Latina, de aumentar la inversión, y ahí obviamente en la medida que disminuya la incertidumbre podrá aumentar en mayor grado la inversión a futuro. En lo que se refiere al juicio en Estados Unidos, todavía restan instancias jurídicas a ser consideradas, incluso está la posibilidad de que pueda intervenir la Corte Suprema en este caso, por lo que resulta realmente apresurado poder emitir opiniones en este momento. Sin embargo, de todos modos hay que tomar en cuenta que Argentina, al no ser un país con acceso a financiamiento internacional, no tendría consecuencias similares a otros países integrados financieramente al mundo que pudieran tener problemas de este tipo. Gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Desde Brasil, la periodista Rosana Hessel, de Correio Brasiliense, pregunta: ¿qué más preocupa en este escenario de desaceleración en la región y en su economía más grande, Brasil? Y el periodista Murilo Alves, de O Estado de Sao Paulo, pregunta: estamos a fines del primer semestre de 2013. ¿CEPAL cree que América Latina y el Caribe seguirán con bajo auge en 2014? ¿Cuál es el escenario para Brasil el próximo año? Sandra Manuelito. Sí, gracias, Félix. Bueno, con relación a la primera pregunta, uno de los factores que estamos más pendientes es la evolución de la economía internacional y en este sentido si se confirma o no la recuperación de Estados Unidos y también la recuperación el próximo año de Europa, y el tema de China, o sea que la economía china no se siga desacelerando más. En el caso particular de Brasil, ahí sería un poco lo que estamos monitoreando un poco en este momento, es el tema de las exportaciones netas y su recuperación que esperamos que se den a lo largo del año. Y también algunos dilemas de política que ya fueron mencionados en la presentación anterior por Alicia y Juan Alberto, como en el caso de Brasil concretamente es el tema del repunte inflacionario y la conducción de la política monetaria. En un contexto en que existe un interés de las autoridades de dinamizar la actividad económica interna y en particular la inversión. Con relación a la segunda pregunta, nosotros en este momento no tenemos estimaciones, no estamos publicando estimaciones para el 2014, pero nuestras un poco nuestro análisis, nosotros estimamos que sí, el desempeño del 2014 también una vez más estará bastante vinculada a cómo sea el desarrollo de la economía mundial en el próximo año, el impacto de la variación de los precios de los commodities, como resulten ser el próximo año. Y también en el caso particular de Brasil, tal como mencioné anteriormente, esperamos que exista una recuperación de su sector externo, que también estaría siendo favorecida por la depreciación cambiaria que ha tenido el real en este año, y existe bastantes posibilidades de que el escenario el próximo año fuera un poco mejor que en el año presente. Gracias. Quiero agregar algo muy interesante. Yo estuve en Brasil hace una semana y tuve la oportunidad de ver un poco cómo se están planteando allí las cosas más de mediano plazo sobre todo. Y me impactó mucho ver la coincidencia en lo que está haciendo el gobierno de Brasil en relación a lo que ellos le llaman pactos para la igualdad. Y en realidad están llevando adelante
una cosa que es muy importante, que es el Pacto por la Educación, que es donde van a usar los recursos de las rentas extraordinarias del petróleo, justamente para inversiones en educación y en salud. Entonces, un pacto por la educación, un pacto por la salud, que se financie no solamente a partir del gasto público normal, sino a partir justamente de estas rentas extraordinarias. Y un tercer elemento muy importante que está planteando la presidenta Dilma Rousseff es justamente una cosa interesantísima en relación a las ciudades, porque lo que pasó en Brasil es que muchas de la población tuvo más ingresos, es un país que sacó de la pobreza a más de 40 millones de personas, entonces son personas que tienen más ingresos, ¿verdad? Y que tienen una expectativa de servicios públicos mucho mayor a la que tuvo capacidad el país de desarrollar en materia de transporte, por ejemplo, público. El transporte público en Brasil requiere un verdadero rediseño, un impulso, y eso es lo que se está haciendo, los aeropuertos, los puertos, las carreteras. Entonces, este es otro pacto muy interesante que ella anuncia, que es cómo mejorar las condiciones y la calidad de vida en las ciudades. Y por último, un pacto fiscal, es decir, cómo lograr que… Brasil es uno de los países cuya tasa tributaria es una de las más altas, pero en realidad quizás es la estructura la que quizá deba tener un planteamiento. Pero lo que quería decir es que en realidad las perspectivas que nosotros vemos para Brasil son ciertamente positivas. Ha habido un desfase entre el anuncio y la disponibilidad de inversión pública, por ejemplo, y los proyectos, o sea, el portafolio de proyectos, la ejecución de los mismos. Pero yo creo que Brasil va a ser uno de los países que puede realmente tener un mejor desempeño. Todo va a depender, obviamente, de cómo se ejecuten estas obras y demás, pero yo sí vi un gran… con optimismo regresé de Brasil. Más bien lo que me pareció muy interesante es ver cómo hay una cierta percepción dentro de Brasil más negativa de lo que realmente es. En realidad Brasil es un país que va a crecer, este año 2.5 va a crecer mucho más de lo que crecía el año pasado, y el crecimiento de Brasil pues es el crecimiento del país, como dicen, más grande del mundo. Entonces, por mucho que digamos, va a crecer más que en el 2012. Así es que yo francamente creo que en el caso de la pregunta de qué es lo que más preocupa en este escenario de desaceleración de la región, yo diría que Brasil es uno de los países que está haciendo cambios en su estructura que van en la dirección correcta. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a los periodistas que están acá en Santiago para una última ronda de preguntas, si es que hay alguna. ¿No? Ok, bueno, muchas gracias. Con esto entonces damos por concluida esta conferencia de prensa. Les recordamos que toda la información sobre este informe ya está disponible en nuestro sitio web de la CEPAL y estamos a su disposición en la oficina de prensa para cualquier consulta. Le agradecemos a todos por su asistencia y muy buenas tardes.